Artlist.io. Muy buenos días con todos. Nosotros somos estudiantes del Colegio Generación Nueva Milenio y somos de tercero bachillerato. Mi nombre es Genesis Aristega y mi otra compañera Nicole Quijano. El día de hoy vamos a estar dando una noticia y un editorial y argumentando sobre nuestro tema, tanto de la noticia como del editorial. A continuación, mi compañera Nicole. Bueno, vamos a ver primero mi noticia. Mi noticia va a tratar sobre el tema que últimamente ha sido súper viral y ha tenido mucha acogida, sobre la expedición del Titán Ocean Gates. Como sabemos, este Titán se dedicaba a hacer viajes o expediciones, en este caso, a lo que queda del Titanic. Bueno, como sabemos, no era la primera vez que lo hacía, ya tenían siquiera unos 11 viajes. Y en el último viaje, lastimosamente, no pudo salir victorioso de su expedición, por así decirlo. El Titanic tenía problemas de comunicación, eso fue informado, entonces pensaron que la pérdida de conexión era totalmente normal. 7 horas después lo anuncian como perdidos y recién empiezan la búsqueda. Le dan 76 horas de búsqueda, ya que el Titán contaba con 76, o sea, 76 horas de oxígeno. Pero sin embargo, actualmente se da a conocer que las 76 horas de búsqueda fueron totalmente en vano porque el Titán había implosionado, lo cual es totalmente diferente a una explosión. Como sabemos, una explosión se dispersa, implosión todo se recoge. Este, a las 9 de la noche se da a conocer que oficialmente los pasajeros están muertos. El valor de cada expedición era valorado entre los 100.000 y 150.000 dólares. Ahora aquí mi pregunta, Aristega, ¿tú pagarías 100 o 150.000 dólares por algo que no te asegura salir con vida? Bueno, sinceramente no, porque una es porque yo no estoy dispuesta a pagar ese dinero, ya que no me encuentro con los recursos necesarios para pagar. Esas personas son muy millonarias, literalmente. Y otras las razones que considero una pérdida de dinero, ya que viene a ser un gasto innecesario que tú llegues a pagar un dinero por algo sabiendo que puede perjudicar tu vida. Claro, y sobre todo, no sé, personalmente, yo no le veo necesidad pagar por una cosa que solamente vas a ver por una pequeña ventana, un ratito, 150.000 dólares realmente, yo lo veo también como un gasto totalmente innecesario. Eso es para la gente que literalmente ya no sabe qué hacer con la plata. Y tampoco cuento con los recursos como para poder pagar 150.000 por una expedición. Igual, así los tuviera, yo no pagaría esa cantidad solamente por una expedición. La invertiría en otras cosas. Bueno, este, vamos a hablar ahora sobre mi editorial. Mi editorial fue sacado del diario El Telégrafo y da como título Matar mascotas no es la solución. Voy a darles un pequeño resumen de lo que trata para después poder argumentar. Esto se da porque la tragedia que enluta a una familia por el ataque de un perro que acabó con la vida de una menor de edad, la cual pone sobre la mesa debatir las responsabilidades de los dueños de la mascota frente a la más rápida salida para muchos, la cual sería sacrificar el animal. Una mascota puede ser agresiva independientemente por la raza. Por lo general no son criados de la manera correcta y por esto de aquí atacan a los demás. Ahora, en sí el texto se basa en que van a sacrificar un animal por el hecho de morder a una niña. Yo considero que la sanción no debería ser para el animal, sino para las personas que lo criaron, ya que no han tenido los correctos cuidados, porque cuando un animal se vuelve agresivo es porque no lo sacan a pasear, entonces al momento de salir y exponerse contra el mundo, lo primero que hacen es atacar, es un mecanismo de defensa. Entonces, yo considero que la sanción no debería ser para el animalito en sí, sino para las personas, para los dueños en sí, con una multa de indemnización a la menor, y simplemente quitarle la mascota, pero no para matarla, sino que para tenerla en algún refugio o ponerla en adopción.
considero que eso estaría bien y no hay necesidad de matar al animal porque como les digo, no tendría la culpa. No, no le veo la necesidad de matarlo. ¿Tú qué opinas? Estoy totalmente de acuerdo contigo, ya que los animales en sí, cuando están desde pequeños, ellos son como niños. Hay que criarlos porque en sí ellos no saben. Y para eso es la responsabilidad del dueño y ya depende del dueño en cómo cría a su perro. Y si son agresivos, la culpa no viene de ser del perro y que lleguen a tanto así a llegar a matar una mascota, estoy sinceramente en contra de eso. No, no me parece, la verdad. Que como yo digo, la culpa no es del perrito, es del dueño por no saberlo criar. Otra de las cosas que me Ujú. molesta es que se meten a tener mascotas y no tienen el tiempo necesario para dedicárselo. Al momento que el animal se vuelve este atacante o lo ven como una amenaza, lo primero que quieren hacer es deshacerse de ellos. Simplemente, si no tenías tiempo para sacarlo, no te metas a tener mascotas. Bueno, finalmente yo Exacto. termino con mi editorial y con la noticia. A continuación va mi compañera Génesis. Bueno, en este caso yo voy a comenzar a dar mi noticia y se trata sobre el fenómeno del niño que la mayoría de nosotros desconocemos. Voy a dar un pequeño resumen y después argumento. Nos dice que, o sea, dentro del fenómeno del niño vamos a encontrar muchos temas ya que vienen a estar afectando y una de estas fue sobre las lluvias. Nos dice que las lluvias con vientos provocaron deslizamientos e inundaciones en Esmeralda. Un tramo del camino vecinal Actón Calderón colapsó por las precipitaciones. En este caso vamos a hablar sobre el fenómeno del niño, pero el que se encuentra en la parte de Esmeralda. Hubo un deslizamiento de tierra, inundaciones de viviendas y crecientes de los ríos. Se reportaron en varios sectores de Esmeralda, por lo que las lluvias y vientos se registraron entre la noche del día viernes y las madrugadas. Por ejemplo, el sábado del 15 de julio fue uno de los casos. Nos dice que el curso de bomberos de Esmeraldas informó de novedades en el sector de Barracas, en las calles Pedro Vicente Maldonado, entre José Mejía y Juan Salinas. También nos dice que hubo una evacuación en los barrios 16 de julio y el 3 de julio, ya que hubieron estos casos del fenómeno del niño. Otro de los casos es que hubo una camioneta que se quedó atrapada en el lugar donde se hundió la carretera. Y bueno, aquí quiero llegar con esto. En mi opinión, yo pensaría que esto es algo con la naturaleza, algo que nosotros mismos no podemos controlar. Sin embargo, nosotros debemos de tomar las precauciones necesarias. ¿Tú qué opinas, Nicole? Yo opino que, a ver, como tal, el fenómeno del niño abarca muchas cosas, entre ellas en lo que tú te basaste principalmente, que es el año de las carreteras, las inundaciones, la cual sí estuvo feo porque me estuve viendo videos y mucha gente tuvo que inclusive dormir en sus techos y ver cómo poco a poco su casa se inundaba, que independientemente de cómo la hayan construido, todo lleva su sacrificio, porque como sabemos, construir una casa y tener todas estas cositas no es algo que lo puedes hacer de la noche a la mañana. Y como tú dijiste, es algo que simplemente no podemos evitar porque es algo de la naturaleza, pero como tú también lo mencionaste, tendremos que tener las precauciones necesarias. Este, como les dije al principio, esto abarca muchos temas. También actualmente estamos enfrentando una situación de elevación de precios en lo que es la comida, lo cual afecta para la gente que normalmente no tiene para poder comprar una libra de cebolla en 85 centavos. Y también este fenómeno del niño también afecta directamente a las personas que cultivan su propia comida, ya no tendrían ese ingreso. Entonces, sí, es algo que no se puede controlar, pero sin embargo también deberíamos hacer conciencia, ya que muchas veces Guayaquil se inunda por el alcantarillado que está tapado, rebosado de basura. Entonces, eso es algo que ya no se le podría decir a la gente. No podemos estar detrás de la gente diciéndole que no boten basura o que la boten simplemente los tachos porque no se puede hacer, pero no te van a hacer caso, pero sí hay que crear conciencia sobre eso. Exacto. Ahora comencemos con mi editorial. El editorial mío se trata sobre Quito, una ciudad que necesita acciones. Nos dice que urge hablar de Quito como una ciudad que requiere de soluciones inmediatas para sus problemas estructurales. ¿El por qué? Porque dicen que ya hay unos graves conflictos que se suman a una crisis de inseguridad.
Tampoco se puede olvidar de los problemas sociales que genera una ciudad de estas dimensiones. Quito, por su condición de capital, siempre ha enfrentado problemas con su seguridad. Sin embargo, hechos como el viernes 23 de junio atemorizan a una ciudad ya que por mucho tiempo se consideró franciscana, que hubo un atentado en la mañana en una de las avenidas más transitadas de la metrópoli. Nos dice que un joven abogado fue la víctima de este ataque. También uno de estos otros casos que pasó en Quito fue la última semana en los que hubieron unas imágenes de actos de violencia en un comité del pueblo, un barrio popular de Quito. En el lugar hubo enfrentamientos entre habitantes del sector con presuntos delincuentes. Hubo un muerto, una persona herida y daños materiales por un incendio. Y bueno, aquí quiero llegar a esto, que Quito está por falta de inseguridad. A veces me pongo a preguntar, o sea, ¿de qué sirve que estén las autoridades, los policías, si no hacen nada? En este caso, a veces hay personas inocentes y sin embargo salen perjudicadas, hay personas que salen asesinadas y no tienen la culpa. ¿Qué opinas tú, Nicole? Yo, opino que, a ver, actualmente en Ecuador en sí se encuentra en una alerta de inseguridad increíble, pero sin embargo Guayaquil y Quito son las más afectadas por ser las ciudades mucho más grandes y si nos podemos a ver, tenemos el mismo nivel de delincuencia, pero incluso creo que Guayaquil está un poquito más peligroso. ¿Qué podríamos hacer? Como tú dices, ¿de qué sirve tener alcaldes, tener gobierno, si aparentemente no están capacitados para poder velar por la seguridad de sus ciudadanos? También Quito lleva problemas con su alcaldía, no desde ahorita, sino desde hace mucho tiempo por temas de corrupción. Entonces, o sea, yo opino personalmente que sí deberían hacer unas elecciones para tratar de cambiar el alcalde. Actualmente ya se cambió el alcalde de Guayaquil, así mismo deberían hacer en Quito, porque realmente no están dando solución a los problemas y producto de esto están saliendo afectados personas que no tienen nada que ver. Exacto. Y no solo hay matanzas, sino también hay asaltos, robos, ataques en los transportes, muchas de esas cosas. Sin embargo, el gobierno central lo que hace son pocas cosas y la seguridad no es competencia para la municipalidad. Bueno, yo le voy a hablar sobre la noticia, la inseguridad en el Ecuador en escala a nivel histórico que se impone como prioridad del próximo gobierno. La violencia va en aumento y sigue así en el país cerrando el 2023 con una tasa de 40 homicidios. Existe un día en Ecuador en que los muertos por crímenes violentos no se cuentan por encena. La violencia ha dejado concentrarse en Guayaquil y se extiende por otras ciudades como Durán, Manta, Quevedo y Quito. El pequeño país sudamericano considera hace solo unos años como uno de los más pacíficos de la región que vive por crisis e inseguridad en su historia. Eh, los candidatos consideran que hay que asumir la inseguridad de mano dura. Ecuador irá a las elecciones presidenciales y anticipa el próximo 20 de agosto. Para culminar, el decreto de muerte cruzada debería terminar en mayo del 2025. Ya de su opinión. Ahora le damos al paso a la otra persona que va a dar la noticia. En mi caso, mi noticia que me tocó fue acerca sobre una turista que fue mordida por un tiburón en Galápagos. Esta mujer de 42 años de nacionalidad mexicana, pero con residencia estadounidense, se encontraba realizando snorkel en Galápagos cuando un tiburón la mordió en su pierna derecha. La turista dijo en Radio Encantada que mientras nadaba para llegar a la costa, sintió un golpe en la pierna. Luego empezó a sentirla más pesada, aunque no sentía dolor. Ella expresa las siguientes palabras. Vi que llevaba un pelícano cerca de mí y cuando volteé vi que había sangre. La tarde del miércoles del 5 de julio, la Armada indicó que la mujer
Fue trasladada en un avión naval hacia Guayaquil para que pueda ser atendida en un centro médico. En sí, la mujer no perdió la pierna, le tuvieron que hacer amputaciones en ella. En casi 90 años, Sudamérica registra casi 129 ataques de tiburones, 12 de esos en Ecuador. Según el Archivo Internacional de Ataques de Tiburón de la Universidad de Florida, estos son depredadores naturales. No les interesa como humanos, al contrario, este animal es uno de los más vulnerables al océano. La mayoría de los ataques son accidentes y el 64% de todos estos se registraron en los Estados Unidos. Ahora le damos paso a los editoriales. Bueno, yo le voy a hablar sobre una editorial que es CFN, Impunidad Intocada. Sobre algunos hechos irregulares que tras el paso de este gobierno, resolver unos de ellos de gran importancia. Esta relación con los millonarios, carreteras, de créditos, de corporaciones financieras nacionales. Se requiere no solo de voluntad eficiente de quienes nos gobiernan, sino de real compromiso de la justicia y de la autoridad de cuenta para impida en los nuevos arcas de este país. ¿Qué opinas sobre este editorial? Bueno, en mi caso estoy en contra de la impunidad intocada, ya que cada autoridad tiene que hacerse responsables de sus hechos en sí. Por eso los gobiernos que vienen tienen que hacerse cargo sobre eso. Por eso existe tanta corrupción en el país. Bueno, ahora le al otro editorial. Bueno, este editorial fue tomado del 3 de julio del 2023. En mi caso, el editorial fue tomado por el diario El Comercio, titulado Ecuador mejora su conexión de área nacional e internacional, que fue tomada del 3 de julio del 2023. Se dice que es importante porque ésta se diversifica los espacios para el transporte tanto aéreo, turístico, entre otras actividades económicas, solo por la ruta de las siguientes, que son Manta, Panamá, Manta. Esto se tiene previsto que se te pueda transportar más de 18.000 pasajeros durante el primer año de operación. En el 2022, según la Dirección General de Aviación Civil, se inmovilizaron más de 5 millones de pasajeros dentro del Ecuador. En vuelos internacionales viajaron más de 3,8 millones de personas. Este comportamiento se suma a la apertura de operaciones a nuevas rutas, como hacia Argentina, República Dominicana, Colombia, México, Panamá, Estados Unidos y Costa Rica. Para el julio del 2023 se tiene previsto que una nueva frecuencia entre Ecuador y Austin, que significa Estados Unidos, y desde mediados de octubre habrá 3 frecuencias semanales, que es de Barquisimeto, Venezuela. En el Día Mundial de Aviación se ha cumplido a finales de junio del 2023 en Guayaquil. El gobierno asegura que hubo una recuperación del 91% de frecuencias en conectividad internacionales y el 87% en domésticos. ¿Qué piensas acerca sobre la dirección civil que manejan tanto Ecuador, Panamá y otros países en sí? Bueno, yo estoy de acuerdo que ya nuestros productos se vayan a otros países como es Panamá, México y Estados Unidos y que se a dar su, con- su conocimiento de nuestras frutas que tenemos aquí en nuestro país. Gracias. Gracias.